Esto es Melomaniacs. Amigos de Melomaniacs, sean bienvenidos esta semana a su bonito podcast. Mi nombre es Edgar Torres y me acompaña como siempre mi hermano Adonai del otro lado del estudio. ¿Cómo te encuentras, Adonai? ¿Qué onda, bro? Pues aquí, como dice la canción, extrañándote. Fueron semanas difíciles y largas, Así es, días así largos. No pudimos estar juntos la semana pasada, pero esta semana retomamos este bonito podcast, este bonito espacio para la música, con mucha fuerza, con mucha actitud, con muy buena vibra. Y pues muy feliz, bro, de nuevamente estar aquí frente a los micrófonos contigo. Y pues listo para el tema de hoy, que se viene muy chido, muy interesante. Pero antes que nada vamos a hablar de lo que ha pasado en la industria musical en estos días. Cuéntanos, mi buen Edgardo. Así es, mi hermano. Pues esta semana afortunadamente solamente tenemos buenas noticias, ¿no? Sobre todo música nueva. Comenzando con el anuncio del nuevo álbum de Diana Ross, que después de 22 años sin música nueva, pues por fin ha anunciado un álbum titulado Thank You, que fue escrito durante el confinamiento de los últimos meses y en el cual participan productores, pues digamos, contemporáneos, ¿no? Como Jack Antonoff, que sabemos que ha trabajado con Taylor Swift, con Lorde, con Lana del Rey. ¿Neta? ¡Wow! Así es, entonces parece que va a estar bastante bueno. El último disco de Diana había sido, si no me equivoco, en 2006, por ahí. Pero pues, era un disco de... un álbum de covers. Entonces este realmente es el primer disco desde 1999, que es completamente pues, original, música nueva. Y va a ser lanzado el próximo 10 de septiembre. Entonces pues tenemos ahí para septiembre nueva música de Diana Ross. A ver qué tal. Oye, qué chido, ¿no? Porque, digo, tanto para ella trabajar con Jack Antonoff como para él trabajar con una eminencia como Diana. Sí. Qué privilegio, yo creo que por ambas partes. Y qué emoción escuchar algo de ellos juntos. Qué gran noticia, amigo. Así es, no, y es bastante bueno. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que hace, entonces yo creo que va a ser algo bastante interesante que escuchar. Y bueno, más música nueva, como te decía. Origin of Symmetry de Muse cumple en julio 20 años de haber sido lanzado por allá en el lejano año de 2001. Y para celebrar, 2001, por supuesto, el 20 aniversario de este bonito álbum, del cual ya hablaremos más a profundidad un poquito más adelante. Exacto. Este 18 de junio lanzaron precisamente el disco de aniversario, el Origin of Symmetry 20 aniversario remix, en el cual hay nuevas mezclas, nuevas canciones, iba a decir, nuevas canciones no, canciones con nuevas mezclas, con nuevos arreglos y lados B. Entonces es un disco, quiero creer que muy interesante. No he tenido la oportunidad de escucharlo, pero sin duda me lo estaré echando en estos días. A ver qué tal. Sí, y próximamente tendremos el especial. Sí, claro, bro, hay que ponernos a escucharlo para poder comentarlo próximamente. Espérenlo muy pronto, queridos amigos. ¿Y qué otra cosa, bro? Tenemos por ahí algo sobre Taylor Swift también, tengo entendido. Es, pues igual, acaba de anunciar en estos días, esta semana, que va a lanzar Red, la versión de Taylor Swift, el próximo 19 de noviembre, en contra de todas las predicciones de los fans que creían que iba a lanzar 1989. Pues les falló. Va a lanzar Red hasta el 19 de noviembre. Va a incluir 30 canciones, a diferencia de las 22 canciones que incluía la versión deluxe del Red, pues digamos, original. Por supuesto, algunas de ellas son inéditas. Una cosa que ha estado llamando la atención es que va a haber una versión explícita, ¿no? Digamos, va a incluir las canciones como las escribió, ¿no? Y que seguramente, pues por cuestiones de marketing y todo esto, la disquera pues no le permitió incluir, pues digamos, algunas palabras altisonantes, ¿no? Entonces, pues bueno. Así es. También se dice por ahí que va a incluir la versión de All Too Well de 10 minutos. Entonces, algo que está emocionando mucho a los fans. Y pues nada, a esperar igual, ¿no? Hasta noviembre para escuchar la versión de Taylor Swift de
Red. A ver qué tal. Se estrena un día después de mi cumple, bro. Si quieres que ese especial sea de Red. Ándale, Para buena ver idea. Para celebrar qué tal tu cumpleaños. Exacto, bro. Porque dices que, según yo, es tu fab, ¿no? Este álbum. Después de Folklore, sí. Ah, sí, cierto, después de Folklore. Sí, antes de que lanzara Folklore, yo creo que sí. Era este. Qué bien, bro. ¿Estás emocionado o qué? Estoy emocionado. Creo que va a estar bastante cool, sobre todo por las canciones inéditas, ¿no? Por supuesto que es lo que todo el mundo espera. Y la versión de All Too Well de 10 minutos, que es como... yo la veo así, siento que es como la canción que casi a todos los fans les gusta más. Igual y me equivoco, pero creo que es más o menos así. Y la verdad es muy buena. Entonces, pues a ver, ¿no? Y sobre todo la versión explícita también está llamando mucho la atención. Wow, no, pues a mí me causa más intriga y ganas de escucharlo. De hecho, yo que apenas estoy introduciéndome a este mundo, bro, quiero mejor escuchar los álbumes así como los va a ir sacando, ya para no escuchar las versiones viejas y encariñarme con ellas. Y pues no sé, está muy cool, bro. Qué buena onda. Me parece algo genial. ¿Y ya es todo por estos días? Por estos días me parece que es todo. Nos podemos ir más adelantito con el tema que tenemos hoy, que es un tema bastante interesante, creo yo. Sí, pues si bien lo recuerdan, en capítulos anteriores nos quedamos en pues lo que había sido el hip hop, más bien en cómo el hip hop había nacido en el Bronx de Nueva York, en cómo se convirtió en una música de identidad también afroamericana, ¿no? En contraposición a la música disco. Nos quedamos como en esta parte en la que hablábamos de Run DMC, en aquel primer capítulo, en la primera parte, y en esta parte continuaremos con lo que es el especial de hip hop. Entonces esperamos que sea de su agrado, esperemos que puedan acompañarnos. No se vayan, que pues aquí en Melomaniacs el hip hop es parte de la esencia. No se vayan. Amigos de Melomaniacs, el día de hoy estamos muy felices de continuar con esta serie que tenemos sobre el hip hop. Esta serie dedicada a uno de los géneros más populares actualmente, más lucrativos, pues a este fenómeno mundial, ¿no? Que es el hip hop, que en un principio, como habíamos platicado en el capítulo anterior, comenzó en las calles como un movimiento, comenzó en Nueva York, pero como es bien sabido, trascendió a prácticamente todo el mundo. Pero ¿qué pasó en estos primeros años del hip hop? Como recordarán, en el capítulo anterior platicábamos de cómo Run DMC han sido prácticamente los cimentadores de este género, ¿no? Que habían popularizado el género. Y a mí me gustaría mucho comentar en este punto que ellos también fueron los primeros que hicieron un contrato con una marca como Adidas, y que no solo generaron un revuelo cultural, social, sino de vestimenta, de la forma en la que hablas, de la forma en la que caminas. Run DMC muchos los catalogan como los Beatles del hip hop. Y no es para menos. Yo creo que ellos trascendieron mucho en lo que se refiere al género. Eran como representativos respecto a lo que pasaba en las calles. Sin embargo, ellos no... todavía no estaba marcado en ellos la trascendencia que tiene el hip hop, o que tuvo el hip hop más adelante, que fue respecto a las letras explícitas, las letras sobre la realidad que se vivía pues en la ciudad, en el barrio, ¿no? Y si bien ellos son muy importantes, creo que
Public Enemy llegó en un momento crucial para el género. Igual fusionando lo mismo que hacía Run DMC, que era prácticamente rapear sobre una pista de una beatbox, ¿no? Ellos creo que incluso habían... Bueno, ya se habían olvidado de una melodía, de una guitarra o algo así. Ellos simplemente rapeaban sobre un beat. Pero fue muy interesante este aspecto de cuando llega la protesta social y se hablaba ya de un activismo más fuerte, ¿no, bro? ¿Tú qué piensas, mi buen Edgardo? Así es, Adona. Sí, creo que precisamente el hip hop en los 90, ¿no? Que es un poquito de lo que vamos a hablar en este episodio de esta semana. Pues sí, generalmente cambia un poco, ¿no? Las letras se van justamente hacia eso, ¿no? Hacia un poco más a la protesta, a los temas raciales, al afrocentrismo, a la reivindicación de todas las clases medias y las clases bajas, ¿no? De los barrios. A diferencia de lo que había comenzado, pues como ya habíamos dicho la vez pasada, ¿no? A finales de los 70, a principios de los 80, que es cuando van haciendo el género que, pues generalmente son letras, y también la música, por supuesto, ¿no? Pues más ambientales, más festivos, más de fiesta, ¿no? Creo que es una de las características principales que podríamos decir, ¿no? Sobre todo de esta época de los 90. También me gustaría decir que pues vamos a hablar de esta época, por supuesto, muy superficialmente, porque es muy extenso, sí. Y no vamos a poder abarcar todo, pero pues seguramente de aquí podrían salir temas que más adelante podríamos tocar con más profundidad. Así es. Pero digo, para la gente que le gusta el hip hop, ¿no? Y que nos está escuchando, pues por supuesto vamos a hablar de ello muy superficialmente para poder abarcar, pues digamos, de cierta forma casi toda la década, ¿no? Que mucha gente considera como la época dorada del hip hop. Que digo, por supuesto no hay un consenso, ¿no? Generalizado. Pues muchos lo ubican en los 90, justamente entre los 80 y 90. Pero bueno, creo que es una época justamente muy interesante, ¿no? Sí. En la que sí surgen un montón de estilos nuevos, de estilos diferentes, tanto musicalmente como en cuanto a letras, por supuesto, ¿no? Como ya decía, todos los temas raciales, de reivindicación, del afrocentrismo, y nacen un montón de subgéneros, por así decirlo, ¿no? Que tienen temáticas diferentes, ¿no? Exacto. A lo que habíamos escuchado en los 80, ¿no? Entonces creo que es una época muy, muy interesante que va, por supuesto, terminando de cimentar lo que ya había pasado en la década pasada, y termina de construir, creo yo, en esta época muy bien ya el sonido de lo que podríamos conocer como rap. No, y de hecho, vemos ya como la primera ruptura, ¿no? En cierta forma, para llegar a lo que mencionas, a lo que es el rap y el hip hop que ya conocemos como consolidado, tuvieron que pasar varias rupturas, ¿no? Hubo como dos clanes en un principio, ¿no? Estábamos hablando de Run DMC, dentro de este plano también estaban Beastie Boys, ¿no? Según yo tengo entendido, que eran los que trabajaban con Russell Simmons y Rick Rubin, precisamente, ¿no? Que ya tuvo su podcast en estos días. Pero por el otro lado, Public Enemy, por ejemplo, ellos no quisieron firmar con Rick Rubin, ¿no? Sabían que no había la trascendencia que ellos querían tener, ¿no? Respecto a lo que ellos hacían, ¿no? Porque querían hablarle a alguien de lo que estaba pasando en la realidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, las letras que ellos creían que tenían que llegarle a alguien, pensaban que a base de, o bueno, en manos de estos productores, no iba a ser llevada por el buen camino, ¿no? Es impresionante cómo desde aquí ya comienza a haber una ruptura, ¿no? Entre
entre los que quieren hacer una cosa, los que quieren hacer otra, los que en un principio comenzaron con el hip hop, ¿no? Que ocupaban bases de música funk, ¿no? De música soul, ¿no? Disco, todo esto, ya habían quedado también en el pasado, ya habían comenzado, como mencionaba, ahora a hacer rimas sobre bases de ritmos, ¿no? Y aquí también muy importante la TR, la 808, que muchos experimentaban en este tiempo con ella, haciendo sonidos alucinantes, ¿no? Para la época. Quizás ahorita con el trap y con todas las innovaciones técnicas, pues ya no nos son tan sorprendentes, pero en esa época que sí marcaron ese impulso, ¿no? Que también el hip hop que el hip hop lo caracteriza mucho, ¿no? Estos beats. Sí, justamente creo que sí, tienes toda la razón, ¿no? Creo que en esta década, en los 90, es justamente lo que pasa, ¿no? Digo, en los 80 como que de cierta forma podemos decir que el rap, lo que se estaba formando como rap, pues era como más uniforme, ¿no? Y en los 90 como que empieza a tomar distintas ramas, ¿no? Como tú dices, hay gente que empieza, por ejemplo, con el G-Funk, ¿no? Que mucha gente le atribuye a Dr. Dre. A hacer sampleos precisamente de música funk, ¿no? Y a hacer sonidos ya muy, muy característicos, ¿no? De cada subrama o de cada subgénero, ¿no? Por ejemplo, la música que hacía lo que mucha gente conoció o conoce como rap conciencia, ¿no? Por ejemplo, De La Soul o A Tribe Called Quest, ¿no? Que tenían influencias ya sobre todo de jazz, ¿no? Ajá. No sé. Entonces creo que sí, es una época en la que, o por ejemplo lo que hacía Wu-Tang, ¿no? Que eran samples de canciones muy viejas, de soul, incluso ellos, pues, por supuesto, sampleaban sonidos y canciones y algunos fragmentos de películas de Kung Fu y todo este tipo de cosas. Ajá. Entonces creo que sí, esta es una época que se caracteriza justamente por eso, ¿no? Por tener distintas ramas, ¿no? Y que el rap se va, digamos, fragmentando, pero no en un sentido malo, sino todo lo contrario, ¿no? Va teniendo diferentes vertientes que cada una tiene, por supuesto, su estilo, y cada una es muy interesante por sí sola, ¿no? Y es lo que decía al principio, podríamos hablar de cada una de ellas un podcast completo. Aquí solamente vamos a hablar de ellas muy por encimita, pero creo que sí, esa es una de las características que veo yo de esta época justamente. Sí, ya porque entrando a los 90s, ya es empezar a hablar, como tú dices, de personajes como Dr. Dre, Ice-T, Ice Cube, los dos Ice, los dos Ice, NWA, ¿no? Por el otro lado, también creo que en Nueva Orleans se estaba dando el fenómeno del Bones, ¿no? Y pues también a nivel mundial seguramente fue una locura, ¿no? Porque también tengo entendido que en Francia se estaba dando el fenómeno también de la rima, ¿no? Entonces es muy interesante cómo todo quizá pudiéramos ver que nació en Nueva York y en otros lados, ¿no? Como que su eco, ¿no? El eco de este fenómeno llegaba, pero llegaba de maneras extrañas o distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos entrar en la parte de California, ¿no? Que es cuando en aquella época a mí me da mucha risa esto porque pues uno ve a Dr. Dre ahora, ¿no? Y pues te dice, no manches, que es señorón. Pero, o no sé qué podría decir uno, ¿no? Pero en esa época, o sea, si vieran a Dr. Dre de esa época, pues era muy chistoso verlo. O sea, antes de lo que fue el fenómeno del hip hop, ¿no? Verlo en su banda, que, ay, ahorita se me fue el nombre, era un crew, ¿no? Pero era muy chistoso porque tocaban techno, ¿no? Y él era igual el DJ. Pero
pues desde aquí se le atribuye el nombre de Dr. Dre, ¿no? Y que necesitamos a un doctor en el quirófano, ¿no? Al Dr. Dre en el quirófano, ¿no? Y él llegaba acá y se ponía su cubrebocas y empezaba acá. Sí, vestido de doctor. De cirujano. Ajá. Yo lo sabía, bro. ¿Tú ya sabías eso? Antes de que hiciéramos la investigación exhaustiva. Sí. Justamente, pues obviamente en aquellos lugares, ¿no? Pues sí, como dices, la música techno era lo que estaba dominando, ¿no? Antes de que llegara justamente el rap, que ellos mismos comenzarían a hacer como su vertiente. Uh-huh. Pero sí, digamos que en ese sentido llega pues, un poco tarde, ¿no? Por decirlo así. Sí. Y es muy interesante precisamente porque justamente tanto el contexto social, ¿no? Con todas las pandillas y la, ¿cómo se llama? Situación del crimen. Y la situación, del crack y todo esto, ¿no? Sí. Era muy diferente y también pues el contexto, digamos, musical, ¿no? Como dices, que dominaba el techno, pues era también muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, fue formando justamente el sonido característico del hip hop de la costa oeste, ¿no? Del lado de acá de California. Uh-huh. Y sí, como dices, pues generalmente eran crews de DJs, por supuesto, ¿no? Todavía no había raperos, ¿no? MCs. Ajá, MCs. Ajá, no había MCs todavía. Y sí, yo también he visto esos videos de Dr. Dre donde sale precisamente vestido de doctor tocando música techno, ¿no? Es bastante curioso. Sí, y es que creo que él sí estudió, no estoy seguro que estudió Dr. Dre, pero según yo sí estudió algo que tuviera que ver con música, ¿no? Porque, por lo que supe, sí, bueno, por lo que sé, según yo sí se graduó de la universidad con algo así. Pero bueno, lo que se menciona de aquellas épocas es que tú los ves, ¿no? Y pues sí se ven niños bien. O sea, el asunto de aquellas épocas era de que todo tenía que ver como, pues siendo California, ¿no? Pues la gente era más relajada, se supone, sí, ¿no? Sí. Y pues, tiene que ser calmar y la música pues tenía que tratar de eso, ¿no? Hablabas de la diversión, de sexo, de mujeres, ¿no? O sea, más que ellos tenían que ver que ellos eran músicos, ¿no? Y tenían que prender los escenarios y sus voces eran muy diferentes, muy, muy diferentes. O sea, escuchas al Dr. Dre de esa época y no te imaginas en lo que se va a convertir. Uh-huh, es que sí. A mí me causa mucho asombro esto y también el poder de la ropa, de la identidad que te da la ropa, bro. Uh-huh. O sea, se vestía de doctor, pero los trajes eran muy, muy, vistosos, no sé cómo decirlo. Y tener un cambio tan radical, o sea, ahí también debe de haber alguna parte importante en Dre, ¿no? O sea, como artista. ¿Tú qué piensas de eso, de la ropa, de cómo te cambia tanto porque, bueno, perdón, termino la idea. De cómo te cambia tanto el estilo, ¿no? La identidad. Y como uno pues se siente como diferente, ¿no? Con cierta vestimenta, sí. ¿No? Creo que es muy extraño, ¿no? Cómo funciona esta onda de la ropa. Sí. Y creo que en este ejemplo es muy válido porque pues vemos a la misma persona con personalidades totalmente distintas. Sí. ¿No? Híjole, no sé. Es que no sé qué viene primero. Si el estilo musical y con él viene la ropa. O la ropa. Y de ahí viene el estilo musical. La verdad es que no sabría decirte cuál creo que viene primero. Pero yo creo que sí, el contexto social tiene todo que ver, ¿no? Por supuesto, hablando, por ejemplo, de NWA, ¿no? Así es. Poniendo el ejemplo, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De Eazy-E, ¿no? Que, como tú dices, a lo mejor no está el dato que si Dr. Dre había estudiado algo o algo así. Pero por ejemplo, el caso de Eazy-E me parece a mí muy interesante porque, pues finalmente Eazy-E sí era, pues, por decirlo así, un delincuente, criminal, sí. ¿no? O sea, él literalmente era un gángster. Sí.
vendía drogas, pues estaba en la pandilla, ¿no? Y de hecho, pues él es el que pone el dinero. Justamente el dinero, la inversión para NWA, ¿no? Y en alguna ocasión en la que la gente que iba a grabar lo que había escrito no quiso grabar y ya no pudieron grabar, pues prácticamente a él lo convencen, ¿no? De, oye, si tú lo escribiste, pues tú échatelo, ¿no? De hecho, no sé si has visto la película. En la película, ajá, en la película lo convencen, y le dicen, creo que sí era Ice Cube y Dr. Dre, ¿no? Le dicen, cuando está grabando, cuando dice Cruising Down the Street en Mass 6'4", le dice, yo no tengo un Impala, dice, yo ni siquiera tengo carro, ¿no? Dice Ice Cube, y tú sí, o sea, tú lo escribiste, tú lo estás viviendo, pues tú échatelo, ¿no? Tú grábalo. Sí. Entonces creo que el contexto social en el que estaban viviendo, ¿no? Influye mucho, por supuesto, en sus letras, en la música, en lo que estaban contando, en lo que querían contar. Y pues yo creo que en la ropa, ¿no? Porque, pues, como te decía, sí, literalmente era un gángster, ¿no? Él vendía droga, estaba en la pandilla. Así se vestían. Entonces creo que lleva todo ese, toda esa esencia, justamente, ¿no? Del gángster. Así es. A la música, ¿no? Y justamente otra cosa que me viene a la mente ahora mismo, que es bastante interesante, pues es justamente el hecho de que ya, como decías al principio, empezaba ya el rap a ser bastante popular, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Empezaba ya a llegar al mainstream, pero a la vez con este tipo de movimientos del gangsta rap, por ejemplo, ¿no? Comienzan justamente los movimientos en contra del rap, ¿no? Por considerarlo malo, por considerarlo delictivo, por considerarlo demasiado transgresor, ¿no? Y por supuesto con canciones de NWA como Fuck the Police, ¿no? Por ejemplo. La canción transgresora por excelencia. Digo, de cierta forma, de cierta forma, pues entiendo, ¿no? La preocupación, ¿no? Hasta cierto punto a la gente, a la preocupación de aquellas épocas, ¿no? De ser un género y sobre todo un estilo tan transgresor en ese sentido, ¿no? Y que hace mucho contraste justo con la idea de que el rap ya estaba siendo bastante popular y ya estaba llegando al mainstream, ¿no? Y por otra parte, pues quererlo censurar, ¿no? Y querer, pues de cierta forma, detenerlo por todo este tipo de mensajes. Exactamente, ¿no? Y de las letras, ¿no? También tan fuertes, ¿no? Porque en un momento los MC, ¿no? Como Ice-T, por ejemplo, o si tú quieres Ice Cube también, pues ellos eran los que narraban las cosas que veían, ¿no? O sea, eran como reporteros, ¿no? O sea, de lo que había pasado, de lo que veían, de lo que sentían, fuera de una pandilla, fuera de hacer un acto ilícito, ¿no? Pero es muy interesante cómo al juntarse este grupo NWA, ¿no? Y al empezar su movimiento, porque fue un movimiento muy interesante lo que resultó el gangsta rap, pues tienen dentro de este grupo a un gángster, ¿no? Que te puede decir, como tú ya bien mencionaste, bro, todo lo que pasa dentro de una pandilla, como... No, hay una parte muy interesante donde dice, creo que el mismo Ice Cube, ¿no? Que, bro, pareciera que acabas de cometer un asesinato, de vender de vender crack, ¿no? Y es muy interesante como, sí te creo, ¿no? Porque sé que tú sí lo has vivido y sé que tú, pues no estás haciéndote el que lo puede hacer, ¿no? Porque fue un problema que se suscitó después, ¿no? Y muchos, incluso Eminem lo llegó a comentar alguna vez, ¿no? Que los niños que escuchaban rap ahora querían, aunque tuvieran una vida muy diferente a lo que ellos contaban, pues querían sentirse los gangsters por escuchar rap, ¿no? Y cuando ellos, pues tampoco querían como que que eso pasara, ¿no? O sea, al final de cuentas ellos pues solo estaban narrando lo que vivieron y al final del día la importancia de esto radica en la corrupción que se vivía o que se vive, ¿no? Y en la importancia que tiene el arte, la música, para
Ay, ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. Para declarar, es que no se dice declarar, es protestar, sí, para protestar por algo que no está bien, ¿no? Para protestar, porque pues la policía debe estar ahí para cuidarse, ¿no? Pero aquí la policía era una pandilla, ellos mismos mencionan, ¿no? La policía es la peor pandilla, ¿no? Que en lugar de nosotros, ¿no? Y más la de Los Ángeles, que es demasiado ruda, demasiado fría, ¿no? Y todos están bien entrenados y te golpean y como dices, hay muchas películas que te narran este suceso, ¿no? No solo del lado de los músicos, como la película Straight Outta Compton, sino, por ejemplo, hay una que se llama Boys on the Hood, ¿no? Que también habla sobre esta parte de las pandillas, el diario de los escritores de la libertad, por ahí también está, y muchas otras, ¿no? Pero es una realidad que quizá no se conocía, ¿no? Y que gracias a este movimiento pues fue conocida en todo el mundo, ¿no? Y hubo varios incidentes por ahí también, ¿no? Según yo, en Detroit no los dejaron tocar. Incluso la misma policía se metió a parar el concierto de NWA, ¿no? Entonces, fue una locura, ¿no? Porque cada vez las cosas se ponían peor. Y en cierto sentido, pues comenzó una guerra, ¿no? O sea, se supone que todo era o bueno, no sé si lo hicieron como con el objetivo de que las cosas se calmaran o que se tranquilizaran, pero simplemente querían hacer algo y por ellos mismos, por su comunidad, por su gente. Pero al final del día, bro, resultó en una tragedia, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos denominar ya después lo consecutivo, ¿no? Se me hace algo bastante triste. Fuera de lo que se refiere a la música. Sí. ¿Te refieres a lo de la guerra de las costas o? Ajá. Y pues los asesinatos de varios de los raperos, de los que todavía no hablamos, pero a esa parte, ¿no? A eso me refiero. Sí. No. Ahorita que estabas hablando justamente de cómo, por ejemplo, con el gangsta rap hablaban desde la perspectiva, digamos, desde adentro de las pandillas, ¿no? Justamente estaba pensando en lo que hacía, por ejemplo, Wu-Tang Clan, ¿no? Que ellos hablaban, digamos, de los mismos temas sociales, ¿no? De la violencia, de las drogas, de las pandillas, pero pues ellos lo hablaban desde otro punto de vista, ¿no? Justamente, por ejemplo, desde el punto de vista del ciudadano, de cómo lo vivía un ciudadano que, por supuesto, no era parte de la pandilla, no compraba drogas, o a lo mejor sí, pero no lo decía abiertamente, ¿no? Pero que sí estaba viviendo en el mismo contexto social, precisamente, en el mismo contexto de violencia, ¿no? Sí. En ese sentido, lo que decía hace ratito de todos estos estilos diferentes, pues me parece sumamente interesante por eso, ¿no? Justamente cómo puedes escuchar precisamente lo que está pasando, pues digamos, en el mismo país, ¿no? En la misma zona, incluso en la misma ciudad, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Así es. Y justamente también algo muy interesante que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que mucha gente llama como el rap conciencia, ¿no? Que decía hace rato de De La Soul, de A Tribe Called Quest, ¿no? Que ellos intentaban hacer cosas completamente diferentes, ¿no? Como muy alejado del gangsta rap, muy alejado de la violencia y de todo este tipo de cosas, ¿no? Que sí, hablaban por supuesto de sus letras de problemas sociales y raciales, por supuesto, ¿no? Sí. Pero lo que me parece muy interesante de este tipo de rap y sobre todo de A Tribe Called Quest, que digo, la verdad es que no sé si ya te había dicho, ¿no? Son de mis favoritos. Ajá. Sí. Es que sus letras ya son más pensadas, ¿no? ¿Sabes? Ya no son tan descriptivas, son letras más pensadas justamente, y que ya no hablan solamente de su entorno, ¿no? Ya no hablan solamente del exterior, sino hablan ya de sus sentimientos, de sus emociones, de lo que ellos no solamente están viviendo y están viendo, sino de lo que ellos están sintiendo en ese momento. Sí. Eso combinado, por ejemplo, con el uso de samples de soul, de jazz, ¿no?
los discos de Tribe Called Quest, el primero, bueno, los primeros dos, la influencia que hay de jazz es muy intensa, es muy buena. Sí. Va justamente de la mano con el tema que decía hace ratito de que el rap comienza a tener un montón de vertientes, ¿no? Muy diferentes. Y eso la verdad es que enriquece mucho al género, justamente, ¿no? No te encasilla a escuchar todo el tiempo lo mismo, ¿no? Claro. Y no te encasilla a escuchar, pues digamos, los mismos temas y las mismas cosas con diferentes voces, sino vas escuchando un montón de temas y un montón de voces diferentes que te hablan a lo mejor de un mismo contexto social, pero de una manera completamente diferente, ¿no? Y así es. Digo como para que entremos un poquito en el justamente en esta pues entre comillas guerra, ¿no? Porque la verdad es que a mí no me gusta llamarlo guerra, entre las dos costas. No, ahorita que decías lo de la policía, que pues prácticamente era como otra pandilla, ¿no? Decían por ahí. Y que era lo que le pasó muchas veces a Tupac, ¿no? Que, o por lo menos 2 o 3 veces que lo detuvieron, que lo detuvieron en la calle, ¿no? Él decía, pues yo iba caminando y me detuvieron, ¿no? Pues, prácticamente por ser negro, ¿no? Sí. Y que de hecho estuvo en la cárcel y una vez incluso creo que le cortaron la cara o algo así llegó. Pues sí, ¿no? Me parece un tema bastante importante, el tema racial, ¿no? Justamente ahora que mencionabas esto de la policía y lo que había pasado con Tupac, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé qué te parece a ti. No, es que sí, antes de empezar como a hablar de este relajo de la guerra racial, sí era importante mencionar a De La Soul, de mencionar a Wu-Tang Clan por lo mismo de la importancia que tienen en los samples, ¿no? Y que son como muy eclécticos, pero también sobre todo, pues que las letras hablan más del ser, ¿no? Hablan más de una filosofía diferente, ¿no? Y creo que es un rap que a lo mejor no se promovió mucho. Digo, sé que como a ti te gusta mucho el género, seguramente lo habrás encontrado en alguna de tus búsquedas o a lo mejor fue muy fortuito, pero yo igual hasta hace poquito los empecé a escuchar por lo mismo de mi curiosidad, ¿no? De lo que platicamos de repente igual tú y yo, ¿no? Y encuentras a esta influencia tan interesante del jazz en la música del hip hop, no solo en De La Soul, sino también, por ejemplo, a mí me gusta mucho Nas y sobre todo también como aquí también hay una influencia notoria en su música, ¿no? Del jazz, en la música de Nas. Pero hablando ahora respecto a lo que pasó después, creo que sí es importante mencionar a Tupac como la figura de estos años, ¿no? O sea, respecto a su activismo social, respecto a lo que él empezó a manejar, ¿no? Porque si bien NWA como que abrió la brecha, ¿no? Para abrir el gangsta rap, y creo que también es uno de los por lo mismo, ¿no? De la mala publicidad que se le hizo, que a final de cuentas es buena publicidad porque te da a conocer más. Sí. Es uno de los géneros más conocidos, ¿no? Y a eso iba con lo anterior, ¿no? Que yo no conocía a De La Soul ni a Nas tanto porque pues te venden, o más bien escuchas más a Dr. Dre, a Snoop Dogg, a Eminem, ¿no? Y todos ellos pues es más o menos lo mismo, ¿no? El gangsta rap, ¿no? De la costa oeste, pero todo lo demás queda como muy al aire y es igual de importante. Ahora, hablando ya de lo que pasó en la costa oeste, creo que hablar de Tupac sí, te digo, son palabras mayores por todo lo que pasó, que incluso hasta ahora nadie sabe quién fue quien lo asesinó, nadie sabe a ciencia cierta, ¿no? Pero o sea, hay muchas teorías, incluso hay conspiraciones así muy cañonas
Y es que el hombre sabía mucho, o sea, tenía como que... No tenía razones para que lo... No quisiera decir que tenía razones para que lo asesinaran, pero pues se estaba haciendo de una imagen, se estaba haciendo de un hombre, se estaba haciendo de mucho. Y aún así muchos lo consideran artísticamente como uno de los raperos más importantes, ¿no? De todos los tiempos. Uh-huh. Y muchos dicen que esta guerra pues, realmente pues fue creada por los mismos medios, por el mismo gobierno para que, pues sí, pues para dividir, ¿no? A final de cuentas, pues si hay una guerra, pues hay dos lados y pues tú tienes que estar, no te puedes quedar en medio, ¿no? Tienes que ir de un lado a fuerzas. Entonces, pues sí, es algo lamentable que pasó con esto, con personas que realmente pues querían hacer algo bueno por su comunidad, y es algo muy diferente a lo que pasa ahora, bro, ¿no? Porque pues escuchas a los raperos de ahora y escuchas a la música que se hace ahora y es muy distinta a lo que en ese tiempo como que se quería hacer o con lo que se imaginaba. Y pues sí, creo que, por ejemplo, ya hablando de un material artístico, podríamos decir que en este punto The Chronic por Dr. Dre, pues es uno de los discos igual más importantes porque ya yo creo que ya estaba este problema, ¿no? De la violencia, de las pandillas, y en este álbum como que él se da cuenta de que no puede cambiarlo, no puede cambiar la situación, ¿no? Pero dice, bueno, pero vamos a disfrutar de la vida, ¿no? O sea, ya no te dice pues que hagas o que no hagas, sino simplemente pues la vida es esto, disfrutémoslo dentro de nuestro barrio, nuestros lugares. Y hasta el mismo nombre es una oda a lo que es la droga, ¿no? Según tengo entendido, que Snoop Dogg le dijo que le pusiera así por cierto tipo de marihuana, ¿no? Entonces, pues es increíble, ¿no? Como, pues sí, todo cambió quizá muy rápido y se movió de maneras muy inesperadas quizá. Sí, así es, digo, ya lo decías, ¿no? Hablar de Tupac es como decir palabras mayores, por supuesto, cuando la gente que es muy muy fan del rap y sobre todo le preguntas a otros raperos, por supuesto, ¿no? ¿Quién es su rapero favorito? ¿Quién creen que es el mejor? El nombre de Tupac casi siempre figura, ¿no? Por lo menos entre los primeros lugares. Muy importante también lo que decías, ¿no? Era un hombre estudiado, fue a la universidad, estudió arte, estudió danza también, ¿no? Ah, sí. Él estudió mucho a William Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, era hijo de políticos miembros de las Panteras Negras, ¿no? Entonces, la verdad es que no era, por decirlo así, un tipo cualquiera, ¿no? Sí. Un tipo cualquiera de la calle, era un tipo estudiado, era un tipo que tenía una formación política bastante importante, ¿no? Digo, aquí podemos hablar muy al aire, seguramente podemos hablar de Tupac un podcast completo. Uh-huh. Pero sí, Sí. Era un tipo que muchas veces incluso se consideraba peligroso precisamente por su mensaje, ¿no? Y por su denuncia social que tenía en su música. Que digo, después ya con el paso de los años como que se convirtió justamente en el rapero que él no se quería convertir, ¿no? Y hablaba de la fama, del dinero, empezó con todos estos temas de conspiración de los Illuminati, que lo querían matar, pero bueno, esa es otra cosa. Y por el otro, digo, esto de la costa oeste, ¿no? Y en la costa este pues, tenemos a otra persona que me parece el pilar también, ¿no? Fundamental para entender un poco pues, digamos, del otro lado, ¿no? Lo que estaba pasando, uh-huh. Que es Notorious B.I.G., por supuesto, ¿no? Un tipo completamente diferente, ¿no? Este era un chico que pues sí, era traficante de drogas, ¿no? Desde muy niño, desde muy chico, traficaba droga. Sí. Y que no fue atrapado por mera
casualidad, ¿no? Como Jay-Z, que estuvieron así a punto de que los agarraran y que no conociéramos de ellos, pero bueno, también podrá ser historia para otro podcast. Y desde muy joven, ¿no? Me parece que a los 17 años deja la escuela y empieza justamente a participar en batallas de rap. Puff Daddy lo escucha, lo va a filmar en Bad Boy Records. Y de hecho Tupac y Biggie pues, en un principio eran amigos, ¿no? Incluso hay por ahí videos de ellos haciendo freestyle y todo, ¿no? La verdad es que los dos tuvieron una carrera, por supuesto, bastante corta, ¿no? Notorious B.I.G. solamente pudo sacar un disco en vida y alcanzó a grabar el otro que salió después, que fueron Ready to Die en el 94 y Life After Death, que salió poco después de que murió. Qué nombres, ¿no? También le pusieron a los discos, es muy chistoso esa parte, bro. Sí, justamente los títulos también dan de qué pensar. Pero sí, digo, no quiero que suene a que estoy diciendo que la culpa fue de Tupac, pero Tupac como que se convirtió en una persona muy diferente, ¿no? La gente cercana a él y la gente que conoce bien su historia y su música y su vida, digo, creo que están de acuerdo en que se convirtió en unos años en una persona y en un rapero muy diferente, ¿no? Claro. Y sobre todo digo, sí, como decías, por supuesto, ¿no? Las propias disqueras y los propios medios pues se encargaban de crear esta especie de guerra, ¿no? Entre la costa este y la costa oeste, ¿no? Y por ejemplo, por supuesto ahí se tiraban y habían beefs y lo que tú quieras, pero lo que se supone que detona, ¿no? Precisamente el conflicto ya a un nivel más feo, ¿no? Es cuando asaltan a Tupac justamente creo que sí, en Nueva York. Ajá. Cuando iba a ver a Biggie, ¿no? Tupac cree que fue culpa de Biggie, que él estaba intrometido en lo que le hicieron. Y pues prácticamente ahí como que se rompe por completo la relación, sí, ¿no? Y bueno, lamentablemente terminaría en lo que terminó. Pero yo creo que es muy interesante también justamente eso, ¿no? Que pues sí, finalmente los medios y las propias disqueras, digo, por supuesto con el objetivo de vender, ¿no? Crean esta especie de morbo, de guerra y de conflicto y de morbo, por supuesto. Cuando te digo, ¿no? A mí me parece muy interesante, pues ellos finalmente eran amigos, ¿no? Y se llevan bastante bien. Sí, y los ves, ajá, y pues por más de que uno pueda desconfiar del otro, como que queda esa esperanza, ¿no? Que digas, no, pues es que sí es mi bro, o sea, bueno, sabes que en el fondo quizás no tenían la esperanza de que no estuvieran implicados ¿no? En esas situaciones. O sea, ellos mismos, ¿no? Se siente quizás. Bueno, vi un par de entrevistas de Tupac, ¿no? Precisamente donde le llegan a preguntar. Y pues sí, fue algo que lamentablemente terminó en el deceso de ambos, ¿no? Como tú dices, el rap ya y el hip hop de por sí estaban teniendo pues mucha quizá inaceptación, ¿no? O bueno, desaprobación por parte de muchos, ¿no? Sí. Y creo que este tipo de cosas dio pie a que pues también todavía más gente lo siguiera viendo como un género pues que no iba a llevar nada bueno a los jóvenes, ¿no? Que precisamente eran quienes los escuchaban, ¿no? Y se estaba armando igual de una identidad distinta, ¿no? Musicalmente hablando, podríamos decir que por eso mencionaba The Chronic hace ratito, que a partir de ahí ellos ya se interesaban también en cuestiones melódicas y en cuestiones más allá de un solo beat, ¿no? Ellos ya estaban buscando que esta fusión entre el R&B y el hip hop, ¿no? Que no, como que estaba muy perdida en años anteriores. Y gracias a The Chronic como que se empieza a formar algo ya más homogéneo, ¿no? Que entre la composición, entre las voces, ¿no? Se interesaban más en ello. Muy interesante cómo en la grabación
comenta, ¿no? De que pues prácticamente todos los que estaban en el estudio pues sí eran parte de las pandillas y Dr. Dre se empieza a empapar de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, dando el salto a lo que pasó después, es increíble también la forma en la que pudieron, bueno, en la que pasaron las cosas, pero también pensar en lo que pudo haber sido, ¿no? Y ahí están los homenajes que se le hacen a ambos artistas, ¿no? Ahí está también, hace poquito hablábamos de Coachella y del increíble concierto que dio Dr. Dre con Snoop Dogg, sí, ¿no? Y el holograma, que es una parte pues preciosa, ¿no? Porque pues el regresarlo como de la muerte es algo como muy surrealista, pero al mismo tiempo muy bello, y creo que pues se le hizo un homenaje digno a la figura de, como tú dices, en un futuro ya quizá Tupac ya se había transformado en una persona distinta a lo que él mismo quería ser, y tan solo el nombre, ¿no? Resuena mucho por ser uno de los raperos más grandes. Su misma madre menciona que le quiso dar un nombre de una persona que tuvo trascendencia, ¿no? Y lo encontró en este último emperador peruano, Tupac, también, que tenía este nombre, y se lo dio a su hijo, y pues bueno, amigo, así terminaron las cosas. Tupac tiene un par de álbumes póstumos, si mal no recuerdo. Loyal to the Game es uno de ellos, no estoy seguro de si tiene algún otro, no recuerdo los nombres. Editado por Eminem, incluso, ¿no? Que Eminem igual un gran fan de Tupac. Y pues bueno, quizá podríamos terminar esta parte del hip hop bueno, ir cerrando esta parte de este episodio. ¿Quisieras agregar algo más, hermano? Pues nada, creo que, como decía al principio, ¿no? Nada más queríamos como tocar los temas más importantes, pues digamos por muy encimita, porque por supuesto son temas muy interesantes y muy largos, ¿no? Que podríamos hablar todo un podcast de ellos. Pero bueno, artista, creo, ¿no? Que sí, de cada artista y de los movimientos, ¿no? Pero bueno, creo que podríamos cerrar, no sé qué te parece, Madonna, pues recomendando un poquito de toda esta gente que estamos hablando, sobre todo para la gente que no conoce de rap. Por supuesto, la gente que sí y que nos está escuchando, pues ya conocerán todos los nombres. Que dejen sus comentarios. Que dijimos seguramente, que nos dejen sus comentarios, ¿no? Que nos recomienden y que le recomienden a la gente que no conoce de rap con qué podría comenzar. Por supuesto, ¿no? Ya dijimos, Tupac, Biggie, son nombres muy, muy interesantes, carreras muy cortas, ¿no? Realmente, Biggie solamente pudo realizar 2 discos, que es Ready to Die en el 94 y Life After Death que lanzan en el 97, poquito después de su muerte. De Tupac, el Tupacalypse Now, que es su primer disco en el 91, ¿no? Me parece uno de los más interesantes. Más importantes. ¿Cómo se llama? El All Eyes on Me del 96, ¿no? Unas letras muy, muy ingeniosas, por supuesto, y versos sobre todo muy intensos, ¿no? Me parece un álbum también con su voz tan importante de Tupac. Sí, tan fuerte, ¿no? Su voz se resaltaba mucho en los versos, ¿no? Es incomparable, yo creo que su forma de rapear también. Así es. Ya mencionaba a Adonai, ¿no? Uno de los discos yo creo que más importantes del rap, por supuesto, The Chronic de Dr. Dre, ¿no? Introduce un sonido completamente nuevo, completamente diferente a lo que habíamos escuchado, ¿no? El famosísimo sonido G-Funk, que realmente duró poco tiempo, pero que me parece a mí muy interesante de escuchar también. Poco uso de sampleos, uso de instrumentos muy bien pensados. Y de cierta forma con este disco comenzó el hip hop a llegar a la industria un poco más mainstream. Recomendar también, por ejemplo, ¿cómo se llama? A Wu-Tang Clan, ¿no? Es una agrupación muy interesante
Sobre todo, yo creo que por supuesto podríamos comenzar con Enter the Wu-Tang, que es su primer álbum en el 93, ¿no? Como ya decía, muy interesante hablar, que hablan de temas sociales, ¿no? De violencia, de pandillas, de drogas, desde un punto de vista completamente diferente al que hacían, por ejemplo, en el gangsta rap, ¿no? En W.A., Ice-T, todo este tipo de raperos. Muy interesante que cada miembro tiene un estilo diferente, ¿no? Y que cada uno rapea cosas muy interesantes, ¿no? Hay algunos rapeos mucho más pensados, mucho más elaborados, hay otros rapeos más, pues digamos, hasta cómicos, ¿no? Hasta graciosos, y por supuesto con la batuta, ¿no? De Reza, que hace de la música un tema muy, muy interesante, ¿no? Con sampleos de soul, digamos, muy, muy, muy a su estilo, ¿no? Dicen por ahí, la música de Wu-Tang hecha por Reza suena muy sucia, ¿no? Es muy interesante cómo utiliza los sampleos y los hace una canción nueva. Muy interesante que toda esta forma de samplear precisamente y de hacer música de Reza la podemos escuchar después, ¿no? Como una herencia completamente directa con gente como Jay-Z o como Kanye West. Entonces creo que es una manera también de comenzar. Y ya por último, Adonai, por mi parte, recomendar por supuesto a Tribe Called Quest, que son de mis favoritos. Influencias muy, muy grandes, como decía, del jazz, ¿no? Intentaron hacer un sonido completamente distinto a lo que estaba ocurriendo en otras partes de Estados Unidos. Siguen hablando de temas sociales, pero desde un punto de vista completamente diferente, letras mucho más pensadas, ¿no? Como ya decía, hablando pues, no solamente de lo que estaba pasando en su entorno, sino pues un poco más interno. Y digamos, es lo que mucha gente considera como un rap alternativo, ¿no? Precisamente por lo que estaba pasando en otros lugares. Entonces creo que eso es lo que yo recomendaría. Por supuesto, a la gente que a lo mejor no conoce mucho de rap, ¿no? Para comenzar a adentrarse un poquito en este género. Por supuesto, el Illmatic de Nas, me parece también. Ajá, sí, es lo que iba a decir yo. Te lo dejo. No, ya. ya te echaste todo, bro. No te preocupes. Si quieres, dilo. No, pues nada más. Es muy interesante. El Illmatic también, creo que mucha gente lo considera como uno de los discos más importantes y mejores del rap. Y una cosa que a mí me parece muy interesante de Illmatic, ¿no? Es que precisamente Nas logra por primera vez juntar a los mejores productores de la época, ¿no? Como Q-Tip, de A Tribe Called Quest, por supuesto, Pete Rock, Lash Professor, ¿no? Entonces es un conglomerado de gente y de música. Los superproductores. Sí, precisamente muy, muy interesante, ¿no? La forma de rapear de Nas es muy particular, ¿no? También tiene rimas muy, muy interesantes, y una cadencia que lleva con la música muy, muy propia de Nas. Sí. Entonces creo que eso es lo que yo recomendaría para la gente que no conoce mucho de rap, y pues para los que sí, pues, por supuesto, para echárnoslo otra vez, ¿por qué no? Claro, sí. Sí, a mí me gusta mucho This World Is Yours de este disco, que es de los más importantes. Sí, era el que iba a recomendar nada más, porque prácticamente ya habías dicho todos, bro, pero qué bueno que al final lo recordaras. Es muy importante igual. Para mí, a mí me ha gustado también, ya tiene rato que... De hecho es prácticamente de esta época lo que más tengo internalizado, porque todo lo demás sí lo he escuchado como en años más recientes. Uh-huh. Pero está muy bueno, sí. Me gustan mucho las recomendaciones del día de hoy. Esperemos que puedan echarle un ojillo. Ya saben que aquí en la descripción de YouTube están todos los links ahí a las listas de reproducción para que lo tengan a la mano. Y pues sigan con nosotros. Todavía tenemos un poquito más aquí en Melomaniacs. No se vayan.
Dmitri Shostakovich, uno de los compositores más populares del siglo XX, fue también un hombre controvertido. Los modernistas lo tacharon de lacayo del régimen soviético, y recientes intentos por encontrar mensajes anti-stalinistas en su música han sido objeto de un acalorado debate. Si bien Mozart suena todo aquello que le gustaría hacer a Europa, Dmitri Shostakovich es en cambio Europa tal cual, la pesadilla de una historia empachada de sangre humana, las matanzas, las deportaciones en masa, la guerra, el hambre, Auschwitz, Siberia. Mozart es la razón que sueña cielos, palacios, deslumbrantes. Shostakovich, el sueño desquiciado de la razón pariendo consignas y monstruos. Durante mucho tiempo, el miedo y la angustia tenían al genio ruso noche tras noche, con la maleta preparada para la deportación. Hoy en Melomaniacs, les recomendamos escuchar la música de este polémico compositor. Amigos de Melomaniacs, así llegamos al final de este capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a mi amigo Adonai por estar aquí una semana más hablando de este tema tan interesante que ya teníamos muchas ganas de continuar, ¿no? Y que por supuesto hay muchísimo más de qué hablar, como ya decíamos hace un ratito. Y por supuesto yo creo que seguiremos en el futuro hablando más de estos temas que decíamos, ¿no? Justamente de todo lo que pasó en los 90, de lo que viene después en los 2000 y por supuesto de la música rap actual, que sigue siendo un género bastante popular, ¿no? Y que sigue dando bastante buena música. Entonces, pues bueno, seguiremos hablando de ello. Adonai, muchísimas gracias, mi hermano, por estar aquí una semana más hablando de este bonito tema. No, sí, que nos apasiona a ambos, ¿no, bro? Yo creo que el hip hop fue el que nos unió como amigos, pero el pop nos hizo hermanos. No es cierto. Pues muy feliz de acompañarte una vez más. Ya teníamos un rato de haber hecho el primer video. De hecho, en aquellos tiempos todavía no hacíamos los video resúmenes. A partir de ahí nació la idea. De hecho, gracias al buen Edgardo. Y ahorita, pues ya ustedes pueden gozar del resumen que se hace cada semana por podcast, para que pues lo compartan, para que igual lo puedan ir checando. Esperemos que les agrade el contenido que estamos haciendo, no solo en Facebook, sino también en YouTube, en Instagram, en TikTok, ahí estamos muy activos. Y hoy quisiera públicamente agradecerle a Ice Cube, donde quiera que esté, por subir nuestras vistas en estos días. Y pues sí, muy felices de seguir por acá. Si cometimos algún error, si dijimos alguna cosa que no les gustó, coméntenlo. Ustedes son libres de expresarse. Ya saben que para eso hacemos esto, para aprender, para comentar, para abrir debate, y también para saber si les gustó, si quisieran que habláramos de otro tema. Ya saben que nosotros somos muy felices hablando de todo. La siguiente semana no se lo pueden perder, tendremos un tema bastante interesante también. Y pues seguiremos transmitiendo aquí en el piso 32 desde las oficinas de Melomaniacs. Los saludo con mucho gusto esta noche, Adonai. Los quiero mucho, espero que tengan una gran semana. Hermanito, bro, muchísimas gracias nuevamente, ya te extrañaba, gracias por todo, y pues nos estamos viendo la siguiente semana. No, ¿de qué? Gracias a ti, Adona. Y por supuesto, muchas gracias a toda la gente que nos escucha.
Y pues recalcar, ¿no? Que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Spotify y que aquí seguiremos hablando de temas musicales muy interesantes y por supuesto nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Cuídense, nos vemos, bye. Bye. Otra vez no.